band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Manuel Silva Acevedo es un poeta fundamental desde la década del 60 hasta nuestros días. Sus preocupaciones textuales nos dan cuenta de un autor de impecable factura en libros inolvidables como Canto Rodado y Lobos y Ovejas. En el año 2016 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por la totalidad de su obra. La más cordial bienvenida a la palabra, aquí en este esfuerzo conjunto entre la Universidad de Magallanes y la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM. Nos encontramos, de hecho, en la sede central de la UTEM hoy con un invitado especial, y especial por varios motivos. Es nuestro reciente Premio Nacional de Literatura y un gran poeta, un entrañable amigo, una persona que vale la pena conocer. Yo quiero comenzar con un verso del propio Manuel Silva Acevedo, a quien aprovecho de presentar y agradecer su presencia hoy día en nuestro programa. Gracias a ti, Oscar. Dice: fue una pequeña plaza de barrio donde se fraguó mi precoz vena lírica. Ella emerge en mi memoria como un baluarte que ha resistido la masacre de las comunas del Santiago antiguo. Esos versos dan cuenta de una situación poético-existencial, de la cual me gustaría que nos contaras un poco esta situación de la plaza de barrio. Claro. Con la derrota. Bueno, efectivamente, transcurrió parte de mi infancia y mi adolescencia en la Plaza Manuel Rodríguez, una placita muy pequeña que está ahí entre la calle Almirante Latorre y Ochaurren, ¿no? Una plaza por lo demás donde Jorge Telier jugaba con su hija Carolina, que andaba en bicicleta. Lo conocí mucho tiempo después, no en ese tiempo. No, en aquel tiempo. Y como te digo, en esa plaza surgió esa vena y ahora es nostalgia de aquel lugar, al cual he concurrido posteriormente y está bastante venido menos. El cine Manuel Rodríguez, que estaba en la esquina de la plaza, se convirtió ahora en un templo evangélico, imagínate. Los cambios que ha habido. Cuando uno lee tu poesía, y no es una noticia nueva que yo leo tu poesía hace muchos años, uno siente un influjo bíblico muy fuerte, elementos bíblicos, incluso en el Canto Rodado citas el libro de Job en un comienzo. Bíblico, pero no evangélico. Pero no evangélico. ¿Cuál es el rol que tiene en tu literatura las metáforas que arroja quizás el imaginario religioso cristiano? Mira, yo me eduqué las primeras preparatorias en una escuelita parroquial de barrio, donde la señorita Modesta, que era la directora del establecimiento, una viejita carmelita toda de café, ella nos narraba en las clases de historia sagrada, nos narraba el Vía Crucis. Y lo narraba de tal manera que terminábamos llorando algunos, ¿eh? Porque caíamos, nos levantábamos junto con Jesús, y era muy, muy fuerte esa imagen. A mí me persiguió después el resto de mi vida, y creo que la figura de Jesús, de un revolucionario sin duda, el más grande revolucionario diría yo, cuyo programa la humanidad no ha sido capaz de cumplir, claro. ¿no? El ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está pendiente, ¿no? Y el sermón de la montaña también. ¿Y eso se traduce en tu literatura, tú ves, como una...? En algunos textos, yo diría más que en otros, ¿eh? Pero, por ejemplo, Skármeta vio en Lobo y Ovejas una reminiscencia de la poesía de la Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Mística. La poesía mística, ¿no? Este ascenso, este afán
de la oveja de convertirse, en este caso, descarriada, pero descarriarse significa salir del adocenamiento del rebaño para alcanzar su propia identidad. También eso es nietzscheano, ¿eh? Por supuesto, claro. Igual está sin flujo. Yo quería detenerme, a propósito que tú lo nombras, en tu libro Lobos y Ovejas, porque da la sensación que en ese poemario tú generas una gigantesca metáfora de la comedia humana también, ¿no? Y es un libro que desarrolla una representación de la realidad de una forma muy, muy completa, además del propio hablante, porque dice: hay un lobo en mi entraña que pugna por nacer, mi corazón de oveja, lerda criatura, se desangra por él. O sea, tú escarbas en un hablante que explora su mansedumbre, que explora esta dualidad del lobo y oveja. Claro. Cuéntame un poco la motivación de este libro y cómo se generó. Después te vamos a pedir que nos leas algo de Lobo y Oveja. Mira, el libro surgió en un momento depresivo mío, en que estaba como sumergido en mí mismo, y de allí brotó. Yo había leído un libro de un psicólogo alemán, Durkheim, que se llama El hombre y su doble naturaleza. Y yo creo que eso también operó allí en la escritura de este libro, la reminiscencia de ese libro. Ahora, es curioso porque este libro fue premiado el año 72 en el concurso de poesía Trilce con un jurado presidido por Enrique Lihn. De ahí que yo le dedico este poema en sucesivas publicaciones posteriores a la memoria de Enrique, que también era un cristiano despechado, pero que tenía también su cosa cristiana. Se educó en los padres alemanes, en los curas espantosos, que los odiaba, y lo cual lo hizo alejarse por completo de la religión, digamos, de la religión cristiana. Sin embargo, yo creo que había en él una reminiscencia. Bueno, eso es lo que tú puedes y Lobos y Ovejas, leen un texto para ilustrar un poco, un texto de que tú escojas de Lobos y Ovejas. De Lobos y Ovejas, para un poco dar cuenta, ya, si se quiere, de lo que has planteado. Y que mira, encontré este otro que es interesante también, que tiene que ver con lo mismo, que se llama El cordero es el lobo del cordero. Como en la remota niñez hace juegos de sombras contra un muro soleado y el mar a la siniestra te incita con su olor a sexo femenino. En la escena siguiente te debates en medio de un oleaje embravecido. A falta de carta y astrolabio te entregas a la furiosa vastedad que aúlla un error incalculable. Y aunque no lo admites por escrito, tu secreto deseo es desposar a la muerte y hacerla viuda. Caramba. Bueno, me salté Lobo y Oveja, me pasé a esta otra vertiente. Yo creo que da cuenta de tu poética. ¿Cuál ha sido para tu literatura para ti las influencias más fuertes en tu escritura? Las vertientes que son más poderosas en tu literatura. ¿La influencia fuerte? Sí, más poderosas, más... Mira, cuando yo era adolescente, mis primeras lecturas fueron La residencia en la tierra de Neruda y Los malditos franceses. Rimbaud, yo creo que Rimbaud también me marcó. Esta actitud del adolescente rebelde, ¿no? Iconoclasta, que rompe con todos los moldes y que incluso termina rompiéndose a sí mismo, ¿no? Autodestruyéndose. Yo creo que eso fue para mí una influencia importante. Y Dylan Thomas. Y Dylan Thomas, que lo conocí también por aquellos años. Y la muerte no tendrá señorío. Y la muerte no tendrá dominio, no sé cómo la traducción. No tendrá dominio. Claro. Tendrá dominio. Que lo recita en un inglés maravilloso, ¿verdad? Por ahí se encuentran algunas grabaciones. ¿Perdón? Por ahí se encuentran algunas cosas de Dylan. Sí. ¿Cuál te parece a ti la influencia, haber asistido en tu generación
a la irrupción de la antipoesía. ¿Cómo ves tú que eso evolucionó y cómo ves tú la vigencia o no de ese tipo de discurso? No, yo creo que de algún modo todos somos tributarios, todos los que venimos después de Parra somos tributarios de la antipoesía, pero no de la antipoesía que a lo mejor a la que a él más le gusta, que sea una antipoesía humorística, ionesquiana, ¿eh? O de Jarry, de Bourgeois, ¿eh? O sea, el no sense, el hacer reír, el quebrar la línea lógica. Pero a mí me interesó más la antipoesía en el sentido que desacralizó, le quitó a la poesía chilena el embaramiento de las metáforas, metaforones que le llamaba Nicanor, y esa línea me gustó más. Y la de Lin, por supuesto. Lin también trabaja a fondo. En esa línea un poco. Esa línea, pero él es un poeta dramático, no es un poeta humorista. Claro. Bueno, ahí vamos a problematizar, nos vamos a una brevísima pausa al espacio de la poesía es una moneda cotidiana y ya retornamos aquí en La Palabra. La madre engaña a su hijo con un cuento y el plato de sopa queda limpio. El hijo crece, se hace hombre, se casa y tiene un hijo. Y el hijo engaña a su madre con un cuento y el plato se ensucia con el llanto. Jaime Quesada. Estamos de vuelta aquí en La Palabra, conversando con Manuel Silva Acevedo, nuestro reciente Premio Nacional de Literatura. Los felicitamos de nuevo por eso. Y a propósito de este libro, editado en España, me dices, En España. que se llama Recidiva, y que viene a ser parte de un elemento importante de tu literatura. Dice... en los poemas de Silva, dice Grino Rojo, ¿no? En los poemas de Silva Acevedo, la escena de la creación está ocupada habitualmente por tres actores protagónicos: el poeta, el verso y la muerte. Así es. Cuéntanos un poco cómo el poeta, el verso y la muerte están viviendo acá. Que la muerte es el gran tema del arte de todos los tiempos. O sea, los seres humanos estamos enfrentados, sin excepción, a esa frontera a la que nos acercamos, queramos o no. Y además tampoco sabemos a qué distancia se encuentra la frontera. Esa cuestión yo creo que es vital. Yo no sé cómo los seres humanos no son más feroces todavía de lo que son al estar sometidos a esta incertidumbre. ¿Cuándo moriré? ¿Cuándo perderé todo esto que vivo ahora? Eso a mí me ha cicateado siempre. Yo creo que la rebeldía también tiene que ver con eso. O sea, es decir, yo no moriré. Yo voy a vencer a la muerte. Bueno, Gonzalo Rojas Contra la muerte. Yo creo que ese es el gran tema. Y el concepto de este libro, un poco trabajarlo. Bueno, es porque es una recaída en cierta... Un concepto clínico. Claro, en cierta poética que yo había supuestamente dejado un poco de lado y vuelvo a recaer aquí. Que es, en el fondo, yo solo con la muerte, yo solo frente a la muerte. Nada más. O sea, el mundo no existe el amor, ni las grandes pasiones. Existe solamente el hecho de que me voy a morir. Y que ya tengo, bueno, la edad que tengo, que no la voy a confesar en televisión. Y que por supuesto la frontera está más cerca. Más cerca ahora. Y se produce una cercanía casi que les pisa los talones. Sí, casi erótica, casi te diría. erótica, Sí, bueno, sí. punto. Te rogaría que nos leyeras algo de este libro, que yo creo que sería importante para ilustrar tus reflexiones. A ver.
Por ejemplo, la hora del lobo, al ocaso, nada más que fuego y mar, aluviones de sal y llamaradas, burbujas de un sueño sumergido, alcázares de una ciudadela desplomada. A la hora del lobo te debates entre el insomnio y el desvarío. A borbotones. De amanecida te envuelve un olor a mujer espeso y lúbrico que incita a la degollina. Yaces boca arriba. La fiebre te demuele a borbotones. Entresijo. En el abismo sin medida, en lo más hondo de lo profundo, en lo más oscuro de lo sombrío, en el entresijo de lo insondable, donde nadie osaría llegar, ni abrir, ni entrar, ni hallar, ni recordar, ni reconocer la imagen sin semejanza, huella borrosa del tarso quebrantado, lecho postrero de bruma impenetrable. Bueno, ese es el tono del libro. Es el tono del libro. Es el tono, es un tono bien sombrío, como tú puedes ver. A propósito de aquello, me gustaría un poco entrar un poco en esa línea. Es casi un lugar común hablar de el rol de la poesía en estos tiempos, pero en realidad cuando uno ha transitado por tu literatura, ha leído Canto Rodado, Los y Ovejas, Campo de Marte, tu literatura ha gravitado en una gran metáfora de la condición humana, pero también ha explorado como el sufrimiento. Hay un sector, te decía, de tu literatura como que habla del neoliberalismo, como crítico de la sociedad en que padecemos en alguna medida. Y quizás me gustaría preguntarte si el oficio de la poesía opera desde la resistencia, opera desde la contemplación del mismo poema, o cómo funciona en tu caso el oficio de la poesía con respecto a tu contexto. Para mí como un balón de oxígeno. Yo creo que si no me confidenciara con el papel cuando escribo, la vida me resultaría mucho más insoportable de lo que es en sí misma. Es un balón de oxígeno. Y creo que no solo del poeta, yo creo que la poesía es el balón de oxígeno de la humanidad. Y en la medida en que la poesía se está siendo cada vez más despojada de su sitial y arrinconada, y las editoriales obviamente poco les interesa, la poesía no mueve la industria editorial. En la medida en que eso pasa y que la humanidad está sometida cada vez más a un vértigo consumista, es cada vez más escaso este oxígeno. Y sin embargo es indispensable. Y un poco la recepción de aquello, ¿tú crees que la poesía también tiene un rol en el caso tuyo tú dices un balón de oxígeno, pero ofrece una alternativa de resistencia también y de explorar la realidad de una manera diferente, ¿no? Ha sido quizás la poesía, hablar de ella como una reserva crítica, quizás. Sin duda, yo creo que sí, así es. O opera también por así es. Y muchos jóvenes, a muchos jóvenes les vendría muy bien, digamos, explorar este género de la poesía. Desde donde se encuentran, sin necesidad de prepararse demasiado, ¿eh? Simplemente dejando hablar este yo interno, este mundo interno, que especialmente en los jóvenes se ve tan estremecido, ¿eh? Es desconcertante el mundo en que vivimos hoy, especialmente para los jóvenes. Yo creo que por eso muchos se destruyen, se autodestruyen, se consumen, ¿eh? Al no encontrar una salida, falta el oxígeno. ¿Qué significó para ti la amistad y la presencia de Enrique Lihn?
como amigo, como poeta Claro. también. Bueno, fue una suerte. Recuerdo que fue el año 69 que conocí a Enrique Lihn. Lo invitó a mi casa, a mi departamento, en la calle Lira, el poeta Andrés Pizarro, del cual ya nadie se acuerda en estos días. Y lo llevó a mi casa y pude conocerlo allí. Y enseguida hicimos buenas migas y seguí viéndolo a partir de entonces. Y lo seguí viendo hasta casi el final de sus días, cuando ya estaba en su lecho de muerte y apenas lograba respirar, entre espasmos, tenía el pulmón muy dañado. Y ahí me ocurrió un hecho que es muy hermoso, ¿eh? Y en el momento dado me quedé, se fueron algunas personas que estaban de visita y quedé solo con él. Y entonces él, con voz entrecortada, me pidió que le diera agua. Y le di agua con un patito que había para dar, ese patito con que se le da agua a los bebés, ¿no? Sí. Y entonces en el momento de darle el agua me acordé de un poema de la Gabriela Mistral, que son imágenes, tengo imágenes de darme el agua, dice por ahí la Gabriela Mistral. Se te hizo esa asociación. Y Enrique siempre apreció mucho a la Gabriela Mistral, ¿no? Y su poesía. Y después un hecho que yo nunca lo he mencionado, pero creo que ahora ya ha pasado el tiempo y puedo decirlo. La Adriana, que fue la compañera que lo acompañó hasta el final, Enrique, me encargó que fuera al Parque del Recuerdo y escogiera allí un lugar para que descansaran los restos de Enrique. Misión que cumplí. Fin de un Entonces, claro. es la Gestalt que se cerró. Que se por cerró. completo. Bueno, Un comienzo. Manuel, yo quiero agradecerte haber estado hoy día en La Palabra, haber contado con tu presencia y agradecer también por tus poemas y por tu amistad. gracias, Te Oscar. agradezco Estoy mucho. muy contento y a la UTEM por esta oportunidad. Nosotros nos vamos de La Palabra y nos vemos hasta una próxima oportunidad. The band was playing and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.